Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra primera videosesión del módulo 5 y me gustaría que revisáramos unos materiales que les trabajé, como que incluso pienso les pudieran servir de ejemplo. Aquí vamos a empezar con nuestras revisiones. Nos vamos a ir sobre las actividades integradoras y luego sobre los foros. Aquí en la parte de la actividad integradora número 1, argumentación en investigación, se nos solicita que seleccionemos uno de los siguientes temas: las redes sociales como medios de comunicación, el impacto de la cultura en la historia, la literatura como expresión del pensamiento, los números en la vida cotidiana o medicina alternativa. Aquí pongan mucha atención, quienes ya escucharon el podcast, ahí les dan la instrucción que el tema a seleccionar es alguno de los que vienen en el foro de clases. No nos confundamos, ahí hubo un error en plataforma y nosotros hagamos lo que se nos indica específicamente en la actividad, ¿sale? Ya aquí, una vez seleccionado el tema, vamos a investigar sobre este. Aquí yo partí sobre el supuesto que el tema seleccionado fue las redes sociales como medios de comunicación. Pienso que la información que podemos buscar o investigar es qué es un medio de comunicación, cuáles son las principales características de las redes sociales, incluso más allá de la conceptualización que tenemos a través de herramientas de redes sociales como Facebook o Twitter. Aquí normalmente pensamos que una red social solo son esas plataformas, y lo primero que tenemos que visualizar es que cualquier agrupación de individuos conforma una red social. De hecho, nosotros aquí en Prepa en Línea CEP, a través de nuestro módulo, estamos conformando una red social. ¿Sale? Aquí también pudiera yo estar investigando, bueno, cómo se da la dinámica de comunicación a través de estos medios, en qué ha cambiado con respecto a la comunicación cara a cara, entre algunos otros puntos. Es importante que vayan anotando sus fuentes de consulta. Si están utilizando fuentes en internet, recuerden recuperar sus links y la fecha en los que están tomando esos contenidos. Ya una vez que tenemos toda esta información, procedemos al siguiente punto, que es observar tu entorno e identificar un problema vinculado a tu tema. Aquí, por ejemplo, se me ocurre, si yo seleccioné el tema de las redes sociales, de pronto tendría que reflexionar sobre la forma en que las utilizan en mi entorno, el tiempo que les dedican, cómo ha modificado la interacción familiar o entre amigos, entre algunos otros puntos. Es decir, yo aquí también ya incorporo mi experiencia como investigador, donde la observación puede ser de gran utilidad para recoger información. Una vez que tenemos todo este material, vamos a redactar la descripción del problema, dando respuesta a las siguientes preguntas: ¿por qué me interesa? ¿Por qué ese problema requiere la búsqueda de una solución? ¿Y qué impacto tiene ese problema en tu entorno o comunidad? En mi caso, retomando nuestro ejemplo de las redes sociales, bueno, ¿por qué me interesa? Pues porque he visto cómo se van modificando los hábitos de pronto de estudio y de interacción entre las nuevas generaciones. Dejan de interactuar con otras personas y llevan las conversaciones, por ejemplo, a redes sociales como Facebook. ¿Por qué ese problema requiere la búsqueda de una solución? Pues yo consideraría que en parte porque los jóvenes pasan mucho tiempo pegados a estos dispositivos y no le sacan el provecho que pudieran, por ejemplo, en la parte de educación. ¿Qué impacto tiene ese problema en tu entorno o comunidad? Pues pudiera ser que de pronto dejen de hacer ciertas actividades, ¿no?, dentro de la comunidad por estar conectado en las redes sociales, o tienen problemas, por ejemplo, de aprendizaje. ¿Sí? Tendrían ahí ustedes que visualizar qué están observando en este contexto. Posteriormente nos vamos al punto donde se nos solicita plantear una pregunta de investigación. Aquí acuérdense que esta siempre se va a plantear como pregunta, ¿no? Pues de ahí viene su nombre. Yo aquí les saco un ejemplo
y dice, es posible que las nuevas generaciones puedan ser instruidas para el uso responsable de las redes sociales dentro de un contexto ético y con uso que promueve el aprendizaje significativo y no solo para el entretenimiento. Ese sería como el planteamiento de mi pregunta, es decir, yo quisiera de alguna manera visualizar una oportunidad de que estas herramientas tengan un uso más allá, ¿no?, del entretenimiento. Como les pongo aquí, bueno, estoy planteando un interrogante que se supone tendrán que salir a la luz en mi investigación, como puede ser el uso a través de prácticas de plagio, el tiempo que pasan los jóvenes interactuando a través de estos medios, solo con carácter de entretenimiento, etc. Posteriormente, bueno, pues viene escribir tu hipótesis considerando dar respuesta a tu pregunta de investigación. Aquí tenemos que tener muy presente que una hipótesis es una posibilidad de respuesta a lo que se plantea en la pregunta de investigación. Entonces, en el ejemplo que yo les doy, queda más o menos así. Si enseñan a los jóvenes en las escuelas a utilizar las redes sociales de manera responsable, entonces podrán apoyarse en ellas para mejorar sus procesos de aprendizaje en medios a los cuales están muy vinculados por características generacionales. ¿A qué me refiero con esto? Pues que los jóvenes prácticamente traen un chip integrado, ¿no?, donde les hace muy fácil y muchísimo más propenso al uso y a la participación en los contextos de comunicación a partir de redes sociales. Entonces, si tenemos ese plus en ellos como una generación tecnológica, pues también promovamos un uso responsable y ético en ese contexto. Tenemos que tomar en cuenta que hay varios tipos de hipótesis, pero esta que yo les pongo es la más común, es aquella donde siempre vemos el si pasa esto, entonces lograremos el otro, ¿sale? De aquí, bueno, pues tenemos, acuérdense en la parte de la entrega, el documento deberá contener los siguientes elementos, una portada, es bien importante que la incluyan, normalmente no dice nada en rúbrica ni en las indicaciones en plataforma, pero aquí acuérdense que ustedes están entregando un trabajo académico y que la presentación es muy importante. Normalmente, bueno, pues ¿qué estaríamos poniendo en la portada? Nuestro nombre completo, el tema seleccionado, el campo disciplinar al que pertenece. Y yo he notado en otras generaciones y módulos que incluso luego incluyen una imagen que esté relacionada con el tema. Y entonces elevan muchísimo la calidad de la presentación de su trabajo. En la segunda hoja estaremos metiendo la descripción del problema, que son la respuesta a las 3 preguntas, la pregunta de investigación y la hipótesis. Y no se les vaya a olvidar incluir las fuentes de consulta. Es importante aquí que aprendamos a citar de manera correcta, porque de pronto lo que yo observo es que nos traemos párrafos completos de otros sitios que vamos insertando en el trabajo. Entonces traten ustedes, de pronto si toman algo de otro sitio, mencionen, en tal sitio se dice que las redes sociales son esto, esto y esto. Yo opino que sí, porque he visualizado que en mi entorno el uso que se le da. Entonces, si se fijan, tenemos la cita a partir de la cual podemos nosotros argumentar, ¿no? Hacemos una reflexión y un análisis sobre esa cita. Entonces, es importante que vayan ustedes en el desarrollo del trabajo, me vayan marcando si toman información de otro lado, de dónde la están obteniendo, ¿sí? Aquí, entonces es importante que incluyan sus fuentes. Después, posteriormente, tenemos la actividad integradora 2, que son 2 posturas para una respuesta. Y aquí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retomar el tema de investigación que seleccionamos en la actividad integradora 1 y vamos a buscar información que sirva para dar respuesta a lo planteado en la pregunta de investigación. Si ustedes recuerdan mi ejemplo, yo ahí tendría que buscar información sobre el tiempo que le dedican los jóvenes a las redes sociales, cuáles son los hábitos que han cambiado por el tiempo que les dedican, cómo las utilizan para el desarrollo de actividades escolares, etcétera. Posteriormente tenemos que identificar el argumento postura. Aquí en mi ejemplo puede ser que al desconocer su uso y ventajas para otros campos diferentes al entretenimiento, estos medios son subutilizados, ¿sí? Y entonces a partir de esto empezamos nosotros
a argumentar y a retomar puntos que nos dan una postura o incluso puede ser una contrapostura. De pronto pudiéramos darnos cuenta que estamos equivocados y que el planteamiento pues tiene que ser a la inversa. Ya después tenemos lo que es elaborar un mapa conceptual donde incluyamos el tema, el problema, la pregunta de investigación e hipótesis, el argumento 1 y 2, considerando dos campos disciplinares. En este caso, bueno, pues uno tendrá que ser la comunicación, por ejemplo, y en el otro pudiera ser la tecnología. Y luego el análisis de la información de los dos argumentos planteados. También recuerden incluir sus fuentes y la portada a su trabajo, donde vayan datos y los de la actividad. Posteriormente, bueno, pues aquí yo les pongo, saqué de ejemplo el mismo que les dan en plataforma, sobre la forma en la que se elabora el mapa conceptual. Y, bueno, finalmente nos quedan nuestros foros. En el caso de foro de clase, acuérdense que ahí vamos a seleccionar otro tema, ¿no? Que nos dan ahí en plataforma, son 5 opciones. Seleccionamos, nos vamos al link, leemos muy bien y vamos a observar qué tenemos en el entorno con respecto al tema. Sí, vamos a revisar igual información del tema seleccionado, vamos a definir un problema. De hecho, este trabajo del foro, si lo hacen antes que la actividad integradora 1, les puede servir como un ejercicio, ¿no? Para la parte de la definición del problema de investigación y todo. Y acuérdense que en el foro, bueno, pues ahí van a mencionar cuál fue el tema que seleccionaron, el porqué de su interés y el problema a investigar. Si toman información de otro lado, lo mismo, chicos, incluyan su fuente en el foro, su fuente de consulta, cuiden mucho su ortografía. Yo ahí siempre les recomiendo que escriban su comentario en Word y se apoyen en el corrector para que no lleve errores en la escritura. Finalmente tenemos el foro de debate, que acuérdense que modera el equipo 1, ya les mandé yo un mensaje avisándoles. Aquí tienen que observar y escuchar la conferencia titulada Muros de Eduardo Galeano. Y es importante que hagan un análisis de argumentación con base en el modelo de Tolmin, ¿sí? Y después con este análisis vamos a expresar nuestra postura frente al planteamiento que hace Galeano sobre la hipocresía. Y aquí vuelve a suceder lo mismo, yo comparto o no con el autor, ¿no? Su postura. Y en el caso de hacerlo, es importante que veamos y analicemos por qué podemos compartirlo o no. ¿Sale? Entonces es importante que observen cómo citan su información, no se vale que tomen párrafos completos de otro lado sin estarme a mí indicando de dónde los están tomando, señalar muy bien sus fuentes de consulta, que sus trabajos lleven una portada con sus datos, los de la actividad. Les comentaba al principio que igual, ¿no? Podían incluir una imagen. Y yo este ejemplo que estoy ahorita grabando, se los voy a subir a la sección de avisos para que lo puedan revisar con calma y espero que el ejemplo, bueno, pues les sirva de alguna manera para desarrollar su actividad.